Esa filmación que acabas de ver es auténtica. Una mujer con corsé, de pie en un jardín pintado. Mete la mano detrás de una col gigante. Saca un bebé vivo. Lo deja en el suelo como si fuera producto de la huerta. Luego lo repite. Esa película es de 1900. Es la cinta narrativa más antigua que se conserva. La mujer que interpreta al hada se llamaba Yvonne Mounierseran. La dirigió Alice Guy Blaché. Y casi nadie se pregunta por qué esa fue la primera historia que el cine eligió contar. Febrero de 1896. París. Una secretaria de 22 años llamada Alice Guy camina por el Boulevard Poissonniere. Su destino son los cabarets de Montmartre. Pero se detiene ante un local que nunca había visto. Las vidrieras están iluminadas. En el interior, alineadas contra la pared, hay filas de cajas de vidrio y metal. Dentro de esas cajas hay bebés humanos vivos. Prematuros, algunos tan pequeños que caben en la palma de una mano. Están tendidos en máquinas copiadas de incubadoras para huevos de gallina, porque eso es exactamente lo que son. El inventor, un ingeniero francés llamado Alexandre Lyon, patentó el dispositivo el 28 de octubre de 1889. Lo basó en equipos avícolas. Y financió todo el proyecto cobrando entrada al público para ver a recién nacidos luchando por sobrevivir. 50.000 personas pagaron para contemplar a esos bebés solo en el primer año. Alice Guy fue una de ellas. Su nieta, Regine Blaché-Bolton, lo confirmó décadas después. Alice entró en aquel local. Vio a los recién nacidos expuestos en vitrinas de cristal para desconocidos que pagaban por mirar y, 3 meses más tarde, rodó la primera película narrativa de la historia. Un hada que cosecha bebés de un huerto de coles. El cartel Art Nouveau que anunciaba la exhibición de Lyon deja el vínculo aún más claro. Diseñado por Adolfo Einstein, muestra a una enfermera sosteniendo 3 bebés en brazos. Detrás de ella, unas enredaderas brotan con cabezas de niño en lugar de flores. Dibujos de criaturas que crecen como ejemplares botánicos llenan el fondo. Ese póster colgó en las calles de París en 1896. Bebés representados como algo que brota de las plantas. No nacidos. Cultivados. Ese lenguaje visual apareció en un bulevar parisino antes que las postales, antes que las muñecas, antes que todo lo demás. Aquí es donde la mayoría de los que hablan del tema empiezan su relato, las postales. Entre 1900 y 1920, cientos de miles de tarjetas inundaron Europa y Norteamérica mostrando bebés que crecen en campos de coles. Bebés arrancados de la tierra como vegetales. Bebés atendidos por jardineros y entregados a parejas que los revisan como clientes escogiendo fruta. No procedían de una sola empresa con una campaña unificada. Salían de decenas de estudios distintos en Alemania, Francia, Rusia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Varios idiomas, estilos artísticos diferentes, ninguna fuente coordinadora documentada. Los historiadores del arte las clasifican como anuncios de nacimiento ingeniosos. Imágenes sentimentales. Folclore inofensivo. Y no se equivocan del todo. En Francia se les dijo a los niños durante siglos que los varones salían de las coles y las niñas de los rosales. Los padres franceses siguen llamando a sus bebés Mon Petit Chou, mi pequeña col. En Escocia, los niños ponían hojas de col fuera de casa para pedir a las hadas un hermano nuevo. En Irlanda les contaban que los habían encontrado bajo una mata de col. El imaginario es antiguo y está muy extendido. Así que afrontemos esto de frente. Es posible que las postales sean exactamente lo que dicen los historiadores, anuncios de nacimiento basados en la tradición popular. Tiernos. Inocentes. Sin conexión con nada más oscuro. Si esa fuera toda la historia, aceptaría la explicación y pasaría página. Pero la línea temporal se niega a quedarse limpia. ¿Por qué?
Precisamente en las décadas en que esas postales circulan, de 1900 a 1920, se desarrolla la mayor reubicación masiva de niños en la historia de Estados Unidos. Y la magnitud cuesta asimilarla. 20 de septiembre de 1854. Un tren sale de Nueva York con 46 menores a bordo. Van desde bebés hasta chicos de 12 años. No los acompaña ningún padre. Nadie de su familia los espera al llegar. Cuando arriban a Dowagiac, Michigan, los colocan en fila sobre el andén. Las familias del lugar pasan delante, los observan y eligen a cuáles llevarse a casa. Ese es el primer Orphan Train. El último tren partirá el 31 de mayo de 1929, con 3 niños rumbo a Sulphur Springs, Texas. Para entonces, entre 200.000 y 250.000 menores habrán sido transportados de esta manera. En los años de mayor actividad, entre 3.000 y 4.000 niños al año eran enviados hacia el oeste. El primer agente, A.P. Smith, permitía que los pasajeros adoptaran a los chicos sin revisar referencias. Apelaba a la compasión del público señalando que los niños eran útiles y las niñas servían para todo tipo de tareas domésticas. Muchos de esos menores fueron usados únicamente como mano de obra agrícola. Muchos ni siquiera eran huérfanos. Eran hijos de inmigrantes y familias pobres. Los propios impulsores del programa lo admitieron después. Viajaban durante días en condiciones duras, a veces en vagones poco mejores que los destinados al ganado. 2 o 3 adultos vigilaban grupos de 30 o 40 niños. Al llegar, no tenían partidas de nacimiento, ni historiales familiares verificados, ni identidad demostrable. Se calcula que hoy viven unos 2 millones de descendientes de esos niños, muchos de los cuales todavía no pueden rastrear su árbol genealógico más allá del andén del tren. ¿De dónde venían? De la huerta de coles. Esa era la respuesta que daba la cultura. No de forma literal, pero sí funcional. La mitología cumplía la misma función que un encogimiento de hombros. Y los trenes de huérfanos eran solo el capítulo estadounidense. Al otro lado del Atlántico, el sistema era más antiguo y más amplio. La ruota de Espósitos, la rueda de los Espósitos, en Italia, era un cilindro de madera giratorio construido en el muro de un hospital o una iglesia. Una mujer podía dejar a su bebé dentro, tocar una campana, y el personal al otro lado hacía girar la rueda para recibirlo. Anonimato total. Sin preguntas. Sin registro de la madre. La primera se instaló en Roma en 1198. Para el siglo XV se habían extendido por toda la Europa católica. En el siglo XIX, las cifras son abrumadoras. Más de 100.000 expósitos abandonados al año en el continente. En Francia, Italia y España, hasta 1 de cada 3 bebés nacidos en las ciudades era depositado en estas instituciones. Solo Francia llegó a tener 251 ruedas de expósitos en su punto máximo, legalizadas el 19 de enero de 1811. La mortalidad dentro de esos hospicios rondaba el 80%. Algunos años rozaba el 100%. Los niños que sobrevivían eran rebautizados. En Italia, Espósito, expuesto. En Milán, Colombo, por las palomas de la plaza del hospicio. En Francia, Trouvé, hallado. A veces los padres dejaban una señal, un lazo, una moneda, un trozo de tela rasgada, con la esperanza de poder reclamar al niño algún día. La mayoría nunca volvió. Ahora mantén la cronología en la cabeza. 1198, se instala la primera rueda en Roma. Hacia 1700, chicos de las coles, chicas de las rosas, es la explicación estándar para los niños franceses. 1811, Francia legaliza sus 251 ruedas de expósitos. 1854, sale el primer tren de huérfanos en Nueva York. 1863, Francia empieza a clausurar sus ruedas. 1869,
La hermana Mary Irene Fitzgibbon coloca una cuna en un portal de Manhattan para recibir bebés abandonados y funda el New York Foundling Hospital. 1889. Alexandre Lyon patenta su incubadora de bebés inspirada en máquinas para huevos. Febrero de 1896. Alice Guy visita la exhibición de incubadoras de Lyon en el Boulevard Poissonniere y ve recién nacidos en cajas de cristal expuestos a los curiosos. Primavera de 1896. Rueda la Fée aux Chocs. La primera película narrativa de la historia cuenta cómo se recolectan niños de un huerto. Ese mismo año, los bebés en incubadoras se muestran en la exposición de Berlín bajo el nombre Kinderbrutanstalt. Literalmente, criadero de niños. De 1900 a 1920, las postales de bebés en huertos de coles inundan Occidente. 1903, Martin Couney abre su exhibición permanente de incubadoras en Coney Island, colocando a los prematuros junto a tragadores de espadas y otros números de feria. Cobra 25 centavos la entrada. Mantendrá el espectáculo durante 40 años. Cada pieza enlaza con la anterior. Cada década añade una capa nueva. Y todas las capas repiten el mismo lenguaje, niños tratados como algo que se cultiva, se cosecha, se exhibe, se elige y se reparte. No nacidos en familias, sino entregados a ellas. Por hadas. Por jardineros. Por instituciones. Tengo que admitir algo. Estuve casi una semana con todo este material delante antes de empezar a escribir. No porque fuera difícil encontrar datos. Están documentados. Los trenes de huérfanos tienen su propio documental de PBS. Las ruedas de expósitos aparecen en revistas médicas. La visita de Alice Guy Blaché a la exhibición de incubadoras está confirmada por su propia nieta. El problema no era la falta de pruebas. El problema era que, cada vez que ordenaba la cronología, podía oír cómo sonaría. Podía oír a gente razonable acusándome de forzar un patrón sobre hechos independientes. Y me preguntaba una y otra vez si no tendrían razón. Si el folclore no sería simplemente folclore. Si las postales no serían solo postales. Si el hecho de que todo se concentre en las mismas décadas y en los mismos países no será, al final, el tipo de coincidencia que aparece cuando miras suficientes datos. Hasta que encontré lo que Salvador Dalí dijo sobre esas postales. Dalí las coleccionaba. También André Breton. También Paul Eluard, que las describió como una alucinación liliputiense del mundo. Dalí las llamó el documento más vivo del pensamiento popular moderno. Un pensamiento tan profundo o tan afilado que escapa al psicoanálisis. Los surrealistas no las reunían porque fueran graciosas. Las reunían porque reconocían en esas imágenes algo que se resistía a la explicación fácil. Un marchante británico, James Birch, empezó a coleccionarlas en Aix-en-Provence. Más tarde encontró una vitrina llena de ellas en el Centro Pompidou, expuestas por su importancia inspiradora, para los dadaístas y los surrealistas. En 2010 publicó un libro titulado Babylon, Surreal Babies. Incluso el mundo del arte entendía que esas tarjetas cargaban con algo mucho más pesado que la ternura. Y las postales no eran suaves. Algunas muestran bebés en venta. Otras hacen referencia a sorteos de niños. Varias representan hileras de pequeños atendidos por jardineros mientras las parejas pasean y señalan qué ejemplar quieren. La imagen es comercial. Transaccional. Refleja con una precisión inquietante la mecánica de las ruedas de expósitos y de los trenes de huérfanos. Los bebés emergen de la tierra. No tienen padres, ni origen, ni pasado. Alguien los elige. Alguien se los lleva. Eso no es el retrato de un nacimiento. Es la representación de un desplazamiento cuando una cultura ha decidido llamarlo de otra forma. El discurso médico de la época lo vuelve aún más oscuro. Martin Couney, el hombre que dirigió las incubadoras de Coney Island durante 4 décadas, probablemente nunca tuvo un título legítimo.
Inventó sus credenciales porque la medicina oficial se negaba a ayudar a los prematuros. Un médico de Chicago filmó un corto defendiendo dejar que murieran, con el lema Kill Defectives, Save the Nation. El Boston Medical and Surgical Journal se preguntaba en 1901 si siquiera valía la pena salvar a los prematuros. El movimiento eugenésico los llamaba débiles que contaminarían el acervo genético. En ese contexto, la única manera de que un bebé prematuro sobreviviera era ser exhibido en una caja de cristal en un parque de atracciones. Cooney salvó así a más de 6.500. Su enfermera, Madame Brett, deslizaba un anillo de diamantes por el brazo de los bebés hasta el hombro para mostrar al público lo diminutos que eran. Cuando Cooney murió, su certificado de defunción no mencionaba la medicina. Tampoco el de Alexandre Lyon. Lyon, el hombre cuyo invento inspiró la primera película de la historia, figura en su partida de defunción de 1934 como vendedor ambulante. 80 años después de que las postales desaparecieran de la circulación, la historia regresó. En 1976, un estudiante de arte de Georgia de 21 años llamado Xavier Roberts descubrió unas muñecas en una feria artesanal, creadas por una artista de Kentucky llamada Martha Nelson Thomas. Thomas llevaba haciéndolas desde principios de los 70 y las llamaba Doll Babies. Cada muñeca venía con certificado de nacimiento y papeles de adopción. Roberts le compró varias, luego empezó a fabricar las suyas cuando ella dejó de venderle. Les cambió el nombre a Little People. Un agente de licencias, Roger Schleifer, las rebautizó como Cabbage Patch Kids en 1982 y escribió el relato de origen. La versión oficial decía que Xavier Roberts, con 10 años, había seguido a una Bonnie B. detrás de una cascada hasta un huerto mágico de Coles donde los bebés estaban naciendo. Roberts vendía las muñecas desde el Babyland General Hospital, una clínica abandonada convertida en su hospital de muñecos en Georgia. No las comprabas. Las adoptabas. Cada muñeca traía su propio certificado de nacimiento y papeles de adopción. Ningún padre biológico figuraba. Nacidas en una huerta de Coles. Cuando Martha Nelson Thomas lo demandó, llegaron a un acuerdo extrajudicial en 1985 por una suma no revelada. Su nombre desapareció del producto. ¿Te suena el patrón? Coleco las produjo en masa a partir de 1983. 3 millones vendidas en el primer año. 20 millones en 1984. 2.000 millones de dólares en ventas minoristas. Los estadounidenses se peleaban físicamente en las tiendas para adoptar esas muñecas. Muñecas sin padres, nacidas de Coles, distribuidas desde un hospital reciclado. Todo el mecanismo de los sistemas de expósitos comprimido en un juguete. Y casi nadie se fijó en el contenido real del relato, porque el relato llevaba 800 años contándose a sí mismo. Cada cultura necesita una historia para nombrar lo que no se puede decir de frente. No le dices a un niño que su hermano fue depositado en una caja giratoria de madera en la pared de una iglesia, por una madre que no podía alimentarlo. Le dices que lo encontraron en la huerta de Coles. No le dices a una comunidad que 250.000 menores fueron despojados de su identidad y enviados al otro extremo de un continente. Envías postales de bebés que crecen en jardines, atendidos por hadas, entregados a hogares amorosos. El cuento de hadas hace el trabajo de borrado. Siempre lo ha hecho. Alice Guy Blaché vio bebés en cajas de cristal en un bulevar parisino y transformó esa experiencia en la primera historia que contó el cine. Esa historia trataba de un hada que saca niños de un huerto. La versión original de 1896 se ha perdido. El 90% de todas las películas rodadas antes de 1929 hectáreas desaparecido. Casi nada se conservó del nacimiento del cine. La única cinta que podría mostrarnos que estaba procesando la cultura cuando eligió ese relato como primero ya no existe. Las postales están en los archivos de los museos. Los registros de los trenes de huérfanos viven en bases de datos genealógicas.
Los mecanismos de las ruedas de Expósitos siguen empotrados en las paredes de viejos hospitales europeos. Los Cabbie Patch Kids duermen en trasteros y desvanes por todo Estados Unidos, cada uno con su certificado de adopción aún doblado dentro. Y en algún punto entre la tradición oral y el archivo, entre el cuento de hadas y el documento institucional, hay una pregunta que casi nadie ha formulado en serio. ¿Qué historia se cuenta a sí misma una civilización cuando necesita explicar de dónde salieron todos esos niños? ¿Qué mitología construye cuando la verdad es demasiado grande, demasiado estructural, demasiado incómoda para decirla sin filtro? Y cuando esa misma mitología aparece en la primera película, en las postales más populares y en el juguete más vendido del siglo XX, todos con la misma imagen, bebés sin padres, cosechados de un jardín, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo? ¿Una coincidencia que atraviesa 8 siglos y 6 continentes? ¿O la tapadera más longeva de la historia de Occidente?